¿Cuántos de nosotros consideramos sinceramente la presencia de ángeles en nuestras vidas? Mientras caminamos por las calles, enfrentándonos desafíos diarios, miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que estas fuerzas celestiales están por todas partes. ¿Listas para actuar en nuestro nombre? La vida es una batalla real, una guerra que está ocurriendo en los reinos celestiales y de la que muy a menudo no tenemos percepción. La realidad espiritual no puede ser ignorada, así como no podemos ignorar el poder que Dios nos ha dado a través de sus mensajeros. Hoy quiero hablaros sobre la gravedad de ignorar a estos aliados que Dios ha puesto en nuestro camino. La debilidad espiritual se ha vuelto común entre muchos cristianos. A diario veo a personas luchando contra las fuerzas del mal, a menudo sintiéndose solas y sin esperanza. Yo, como siervo de Dios, llamado a compartir esta verdad, vengo aquí para despertarte. Es necesario entender que los ángeles son espíritus ministros enviados para servir. Hebreos 1:14. No solo están presentes para observarnos, tienen un propósito: ayudar y proteger a quienes creen. Pero, ¿qué significa realmente activar la acción de los ángeles en nuestras vidas? Muchas personas viven como si esta ayuda no existiera, sin nunca clamar por la fuerza celestial que Dios ha puesto a nuestra disposición. Quiero recordaros que si seguimos ignorando a estos seres, los ángeles, nos estamos poniendo en una posición vulnerable ante el enemigo. Imagina a un soldado en el campo de batalla que rechaza la ayuda de sus compañeros. Esta es la imagen de nuestra realidad espiritual muchas veces. Fingimos que no necesitamos ayuda, que podemos luchar solos, y allí, inevitablemente, nos encontramos derrotados. ¿Qué ocurre cuando nos alejamos de este entendimiento? Pues bien, la palabra de Dios nos da una respuesta clara en Efesios 6:12. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Si no somos conscientes de que nuestra lucha no es meramente física, ¿cómo podemos esperar ganar? Los ángeles están por todas partes, esperando que les grites. Pero si seguimos viviendo ignorantes de esta realidad, estamos permitiendo que el enemigo actúe sin resistencia. Os desafío, en este momento, a que reflexionéis sobre vuestra vida espiritual. ¿Has estado pidiendo ayuda a tus ángeles? ¿Eres consciente de que están ahí, listos para hacer la guerra a tu lado? La debilidad espiritual, la falta de oración, el enfriamiento en la relación con Dios, son formas que nos hacen perder esta protección. Cada uno de nosotros está en una batalla constante, y saber que los ángeles están disponibles para ayudarnos y responder a nuestras oraciones es un consuelo y una urgencia. No permitas que la desinformación te mantenga en un estado de derrota. Activar la presencia de ángeles en tu vida puede ser la clave para la transformación que tanto anhelas. Si sigues ignorando tus protecciones celestiales, déjame ser claro, este es el camino hacia la derrota. Es hora de despertar, de darse cuenta de la seriedad de este mensaje, abrir los ojos a la realidad espiritual que te rodea y entender que Dios te ha preparado para ganar. Que hoy sea el día en que decidas no caminar solo, sino buscar activamente la presencia y ayuda de quienes estén dispuestos a luchar a tu lado. Esta es una batalla que no necesita librarse en soledad. Clama a Dios, busca la activación de sus ángeles y permite que la victoria se apodere de tu vida. ¿Por qué a menudo vivimos sin activar a los ángeles que Dios nos ha enviado? La respuesta no es sencilla, pero está profundamente arraigada en nuestra ignorancia y falta de comprensión de la palabra de Dios. Al mirar la realidad que nos rodea, podemos ver hermanos y hermanas en Cristo que permanecen atrapados en cadenas espirituales, impedidos de experimentar la plenitud que el Señor ha prometido. Estas cadenas son invisibles, pero afectan nuestra relación con Dios y cómo afrontamos nuestras batallas diarias. ¿Cuántas veces enfrentamos tentaciones y presiones, y cuando no nos damos cuenta de la acción de los ángeles, acabamos eligiendo luchar con nuestra propia fuerza? Esto nos lleva a la impotencia y la desilusión. Efesios 6:12 nos enseña que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Si nuestra lucha no es física sino espiritual, ¿cómo podemos esperar ganar si no clamamos por la ayuda que Dios nos ofrece? Se envían ángeles como ayudantes, pero hay que activar esta ayuda mediante la oración y la fe. Consideremos algunas preguntas que deberían hacerte reflexionar. ¿Cómo es tu vida de oración?
¿Con qué frecuencia clamas por esta ayuda celestial que Dios te ha dado a tu disposición? La debilidad espiritual a menudo se manifiesta en nuestras vidas como un cansancio espiritual, una falta de motivación para orar, y esto acaba siendo uno de los mayores obstáculos que enfrentamos. Es en este momento cuando debemos recordar que la oración es nuestro puente de conexión con Dios y también con los ángeles que Él nos envió. En este sentido, el abandono en la oración no es solo cuestión de desinterés. Es una puerta abierta al enemigo, una laguna que él usa para atacarnos y alejarnos de nuestro verdadero propósito. Un claro ejemplo de la importancia de la oración se encuentra en Daniel. Cuando clamó a Dios, un ángel fue enviado a él en respuesta. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que nuestra oración activa la comunicación celestial. Si te sientes abrumado y frustrado por las circunstancias de la vida, debes saber que esta no es la voluntad de Dios para tu vida. En lugar de desanimarte, deberías buscar una relación más cercana con el Padre. Lo que está en juego es tu vida espiritual, y es imprescindible que no la descuides. Es con tristeza que veo a muchos cristianos que, por falta de comprensión, acaban alejándose de las verdades fundamentales de la fe. Oyen hablar de la presencia de ángeles, pero la tratan como una fábula o un concepto lejano. Cuando no reconocemos la realidad del mundo espiritual, en realidad estamos permitiendo que la fuerza del enemigo actúe en nuestras vidas sin resistencia. Los ángeles no solo están presentes para protegernos, tienen una misión. En Hebreos 1:14 leemos que son espíritus ministradores enviados para servir. Por tanto, los ángeles están listos para actuar, pero la activación de esta operación depende de nosotros. ¿Por qué, entonces, despreciamos esta ayuda? ¿Por qué cerramos los ojos ante la acción de los ángeles? Esto ocurre porque a menudo nos dejamos llevar por la incredulidad o el desánimo. La vida puede ser desafiante y la presión cotidiana nos hace olvidar que no estamos solos. El enemigo aprovecha este momento para sembrar dudas en nuestros corazones. Quiere que creas que estás solo, que tu lucha no vale la pena, pero eso es mentira. Tenemos que ser claros sobre nuestra lucha. También se nos exhorta a estar siempre alerta, como se dice en 1 Pedro 5:8. Estad sobrios y vigilados, porque vuestro adversario el diablo merodea como un león rugiente, buscando a quien devore. Las cadenas de la incredulidad son herramientas del enemigo, que nos mantienen en un estado de derrota y nos impiden experimentar la transformación que Dios desea para nosotros. No podemos permitirnos permanecer en tal estado. Debemos estar vigilantes e informados en nuestro camino de fe. Puedes cambiar esta realidad en tu vida. Al reconocer la ayuda de los ángeles y orar por ellos, activas una realidad espiritual que lo cambia todo. Recuerdo una época en la que enfrenté pruebas profundas. Entre incertidumbres y ansiedades, me di cuenta de que me estaba alejando de la oración y, en consecuencia, distrayendo de la presencia de los ángeles a mi alrededor. Fue un momento de llanto, en el que Dios me reveló la importancia de la intercesión angelical. Al dejarlos en silencio, me estaba quitando la paz y la alegría que el Señor quiere que viva. La falta de oración y la falta de gritos por ángeles resultaron en una pérdida de fe y, en última instancia, de propósito. Cuando decides volverte sinceramente hacia Dios, activas la presencia de los ángeles. Empiezas a percibir ayuda divina en tu vida y a cambiar tus circunstancias. Si aún te sientes reacio o inseguro sobre la presencia de ángeles, debes saber que este es un proceso que implica fe. A veces, todo lo que necesitamos es un paso de confianza, de creer que están a nuestro alrededor y que Dios está trabajando en nuestro nombre. Así como un hijo confía en su padre, nosotros debemos confiar en que Dios nos ha enviado a sus mensajeros. Este es un tiempo de despertar espiritual. Te invito a emprender este viaje de fe, a abrir tu corazón a la acción de los ángeles en tu vida. No dejes que la desinformación te mantenga en un estado de derrota. Los ángeles son enviados por Dios para ayudarnos, pero necesitan que clamemos por ellos. El Señor siempre está dispuesto a actuar en nuestro nombre, pero debemos estar dispuestos a cooperar con Él. Por eso, a lo largo del día, recuerda rezar. Activa la presencia de los ángeles y verás los cambios que este acto de fe puede traer a tu vida. Por último, os insto a actuar con decisión. No permitas que la falta de comprensión siga prevaleciendo en tu vida espiritual. Hay un ejército de ángeles esperando tu autorización. Quieren aliviar su carga, luchar sus batallas y traer respuestas a sus preguntas y problemas. Sé valiente, ora,
clama pidiendo ayuda a Dios y activa a tus ángeles. Este viaje no solo te transformará, sino que también impactará a quienes te rodean. Recuerda, no estás solo. Dios envió a sus ángeles. Que tu vida espiritual florezca y que la presencia angelical guíe tus pasos en este camino. Amén. Hoy, con el corazón lleno de fe y expectación, quiero que te sientas inspirado para profundizar aún más en la realidad de la presencia de ángeles en tu vida. La vida cristiana no es una mera secuencia de eventos y rituales. Es una relación dinámica con Dios y todo su reino, incluidos los ángeles, que son mensajeros y guerreros junto a nosotros. Imagina, por un momento, la grandeza de lo que esto significa para ti. Piensa en las batallas que enfrentas, las incertidumbres que a menudo parecen insuperables y el peso que llevas. Ahora, visualiza la ayuda angelical a tu alrededor, lista para luchar a tu lado, lista para apoyarte y traer alivio. La palabra de Dios nos asegura en el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libera. ¿No es maravilloso saber que no estás solo? El Señor, en su infinita sabiduría, no solo ha enviado al Espíritu Santo como nuestro consolador y guía, sino que también ha colocado ángeles para protegernos, guiarnos e incluso luchar por nosotros. Cuando te vuelves hacia Él en oración, activas el poder de estos mensajeros celestiales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la vida nos distrae y nos aleja de la oración, haciéndonos olvidar esta protección. Piensa en lo que el apóstol Pablo nos escribió en 2 Corintios 10, 3, 4. Porque aunque andemos en carne, no guerreamos según la carne, pues las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas. Esto es esencial para entender la naturaleza de nuestra lucha. No es una batalla física, es espiritual. Por tanto, no podemos abordar nuestros problemas solo con soluciones humanas. Tenemos que activar la ayuda divina. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración y el reconocimiento de la presencia de ángeles. Permítanme compartir de nuevo una historia que me conmueve profundamente. Recientemente, un hermano de la iglesia vino a verme por una situación difícil que estaba enfrentando. Se sentía abrumado, cansado y sin esperanza, como muchos de nosotros hemos sentido en algún momento. Escuchando su arrebato, le recordé la realidad angelical. Le expliqué que cuando clamamos a Dios, también estamos invitando a la intervención de los ángeles. En ese momento me miró con una mezcla de duda y curiosidad. Podía notar que le costaba aceptar esa verdad. Sin embargo, le propuse que no debía cargar solo con ese peso. Le animé a rezar específicamente por la protección y ayuda de los ángeles. Lo que pasó fue fantástico. Una semana después, volvió con un brillo en los ojos, contando cómo empezó a sentir un cambio interior. La presión emocional empezó a disminuir y empezó a ver luz en la oscuridad. Era como si algo hubiera cambiado, dijo. No puedo explicarlo, pero sé que Dios estaba conmigo. ¿Viste lo que pasó? Decidió creer y aceptó la ayuda divina, activando la protección y ayuda de los ángeles en su vida. Esta transformación no ocurrió solo porque estaba rezando, sino porque empezó a especificar que su oración incluía la presencia de ángeles. Estaba dispuesto a ir más allá de lo común, y esto le llevó a un nuevo camino de fe. Sin embargo, muchos de nosotros aún dudamos. Podemos preguntarnos, ¿y si no hago todo bien? ¿Y si no rezo de la manera correcta? Permítanme ser claro, no hay una forma correcta de rezar. Lo que importa es la intención de tu corazón. Es el deseo de buscar a Dios, de abrirte a su acción en tu vida y de clamar pidiendo ayuda desde el cielo. Esta fe simple y sincera es lo que activa las promesas de Dios. Hablar sobre la presencia celestial también nos recordó la importancia de mantener una mentalidad de expectativas. ¿Qué esperas de Dios? ¿Cuáles son vuestras batallas? ¿Cuáles son tus esperanzas? Al establecer una expectativa, no solo esperamos la acción de Dios, sino que también reconocemos el papel de los ángeles en nuestras vidas. Espero que empieces a ver esa conexión. Además de la individualidad de la oración, es esencial que, como comunidad de fe, fomentemos esta verdad juntos. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a reunirnos y animarnos unos a otros. Imagina el potencial transformador que tenemos cuando juntos alzamos nuestras voces en oración, clamando por la protección y ayuda de los ángeles sobre el cuerpo de la iglesia.
Esto aporta una dimensión mucho más grande que rezar solo, porque estamos reuniendo la fuerza del cuerpo de Cristo en unidad. Os invito a participar en esta práctica. Al rezar con otros, recuerda incluir oración por la agencia de los ángeles. Esto puede hacerse en pequeños grupos, en reuniones de intercesión o en celebraciones de la iglesia. Este es un paso poderoso. Cuando oramos juntos, estamos creando un espacio abierto, no solo para que el Espíritu Santo actúe, sino también para que los ángeles se activen en nuestras vidas y en la vida de quienes intercedemos. No subestimes el poder que aporta, y si piensas que estas verdades son solo para algunos, quiero recordarte que cada uno de nosotros, como hijos amados de Dios, tiene acceso a estas promesas. En Hechos 2:17 se dice que, en los últimos días, Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eres parte de esa promesa. No hace falta ser un líder ni un superespiritual para experimentar presencia angelical. Solo necesitas ser un hijo de Dios que busca su verdad. Por lo tanto, busca estar activo en tu oración, no solo en busca de respuestas a tus luchas, sino también en la búsqueda de la intercesión de los ángeles. Cultivar esta expectativa cambiará la forma en que ves todo lo que te rodea. Las dificultades que enfrentas pueden parecer grandes, pero recuerda que el cielo es aún más grande. Empieza a ver tus circunstancias a través del prisma de la victoria, la fuerza de Dios y de aquellos a quienes Él ha enviado para ayudarte. Por último, os animo a compartir estas verdades. La realidad angelical y la oración son tesoros que debemos repartir. Tus historias sobre cómo has visto la intervención y la ayuda angélica de Dios pueden inspirar a muchos a activar esa misma ayuda en sus vidas. Recuerda, los ángeles de Dios están listos y dispuestos a beneficiarte. Su presencia es un recurso divino al alcance de la mano. Que tu vida esté en sintonía con esta verdad y que experimentes el poder transformador de la oración y la presencia angelical en cada área de tu vida. Amén. A lo largo de nuestro camino hemos explorado el poder de la intercesión angelical y la necesidad de activar la presencia de los ángeles a través de la oración, pero profundicemos en un aspecto que a menudo permanece en las sombras, la importancia de reconocer la batalla espiritual que nos rodea. No podemos permitirnos vivir ignorantes de la lucha en la que estamos involucrados. La realidad espiritual es tan palpable como el mundo físico, y entender esto es crucial para vivir una vida victoriosa en Cristo. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Cuando leemos esto, es fácil caer en la tentación de desacreditar o minimizar la enseñanza. Pero, queridos hermanos y hermanas, este pasaje es una advertencia. La batalla no es solo una teoría, sino una verdad cotidiana que a menudo nos afecta de formas que no reconocemos. Si estás dispuesto, quiero que reflexiones sobre tus luchas personales. Puede ser una dificultad en el trabajo, una relación rota o una batalla interna con inseguridades. A menudo, las dificultades que enfrentamos tienen raíces espirituales. Y es en este contexto donde podemos empezar a activar la presencia de ángeles para combatir estas influencias malignas. Cuando rezamos, no es solo por un cambio de circunstancias, sino por la liberación de fuerzas que nos oprimen. Imaginemos a Jesús en su batalla en el jardín de Getsemaní. Se retiró para rezar, sabiendo la intensa presión que le esperaba. En Lucas 22:43, la Escritura dice, «Y se le apareció un ángel del cielo para consolarle». Aunque el propio Hijo de Dios necesitara consuelo, ¿cuántas veces hemos ignorado la ayuda de nuestros ángeles enviados para fortalecernos en nuestra batalla? El rey David, en el Salmo 3, nos enseña que en tiempos de gran tribulación debemos clamar al Señor, y es precisamente en este clamor donde surge la ayuda angelical. Pero la guerra espiritual también implica discernimiento. ¿Cómo sabemos cuándo estamos enfrentando ataques del enemigo? A menudo, esto se manifiesta en forma de dudas, miedos o una sensación de agobio. Es como si una sombra flotara sobre nosotros, dificultando nuestra visión y nuestra claridad espiritual. Aquí, la oración se vuelve aún más relevante. Cuando clamo a Dios, pidiendo protección y presencia de ángeles, no solo busco alivio, sino que también me pongo en posición de recibir discernimiento. Esta actitud activa en mí una conciencia espiritual que me permite ver las mentiras que el enemigo intenta venderme. Haz este ejercicio conmigo ahora. Piensa en una dificultad específica que estás enfrentando.
¿Qué crees que hay detrás de esto? Pregúntate si hay una raíz espiritual en esta lucha. Cuando me di cuenta de que muchas de mis dificultades estaban relacionadas con ataques espirituales, pude empezar a rezar de una manera específica. En lugar de simplemente pedir que la situación cambie, clamaba: Señor, te pido que envíes a tus ángeles para luchar esta batalla por mí. Con este acto de fe, no solo estaba poniendo la situación en manos de Dios, sino que también activaba un ejército celestial para ayudarme. Otra parte importante de esta batalla espiritual es la preparación. Como soldados de Dios, debemos estar preparados. Esto es exactamente lo que encontramos en Efesios 6, 10, 11, donde Pablo nos exhorta a ponernos la armadura de Dios, para que podamos resistir las artimañas del diablo. La armadura no es solo una metáfora, es una realidad que debemos poner en práctica a diario. La verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios, estos son los elementos que fortalecen nuestras vidas y nos preparan para la lucha. Y cuando combinamos esto con la oración, activamos aún más la presencia y la acción de los ángeles. ¿Recuerdas ese pasaje en 2 Reyes 6, donde Eliseo y su siervo estaban rodeados por la ciudad de Dotán? El sirviente entraba en pánico, temiendo a las tropas enemigas que le rodeaban. Pero Eliseo respondió: No tengáis miedo, porque hay más que nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró al Señor y le pidió que abriera los ojos del siervo. La respuesta de Dios fue visible. Entonces el Señor abrió los ojos del joven y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira qué escena tan poderosa. La presencia de Dios y de sus siervos angelicales estaba presente, incluso cuando el ojo natural no podía ver. Como el sirviente de Eliseo, muchos de nosotros necesitamos que se abran los ojos. Hay momentos en los que la pelea puede parecer imposible, pero esto no es cierto. La batalla ya se ha ganado en la cruz, y tenemos a nuestro dispor toda la ayuda del cielo. Recuerdo una época en la que me sentía como ese sirviente, sin saber cómo seguir adelante. La incertidumbre y el miedo me rodeaban, pero clamé a Dios y le pedí que abriera mis ojos y me mostrara la ayuda que no podía ver. Y de repente, mi fe se hizo más fuerte. Sentí, en mi espíritu, el ánimo y la presencia de los ángeles a mi lado. Las circunstancias no cambiaron de inmediato, pero mi perspectiva sí, y eso marcó toda la diferencia. Por eso, os insto hoy a prepararos y a tomar una postura. Participa en la oración, clama a Dios y no tengas miedo de activar la presencia angelical en tu vida. Pero recuerda también que esta lucha continúa. Puedes conseguir victorias, pero el enemigo no se rendirá fácilmente. Estar siempre alerta, poniéndote la armadura de Dios a diario, rezando y buscándole constantemente. Y no lo olvides, no luchas solo. A su alrededor hay un ejército angelical dispuesto a actuar y traer ayuda. Al final de este día, que levantes las manos y des gracias a Dios por la protección y el poder que Él te ha puesto a tu disposición. Concluye tu oración pidiéndole que abra tus ojos para que puedas ver verdades espirituales y reconocer que en cada batalla hay una legión de ángeles dispuestos a luchar a tu lado. Que tu vida brille con la certeza de que nunca estás solo. Que la presencia de Dios, acompañada de sus mensajeros, sea una realidad vívida y transformadora en todos los aspectos de tu vida, hoy y siempre. Amén. Mientras seguimos explorando la realidad de la presencia angelical y la batalla espiritual en la que estamos inmersos, me gustaría profundizar un poco más en cómo las acciones y la determinación de nuestro corazón pueden liberar la ayuda celestial que tanto necesitamos. Lo que voy a compartir es fundamental. La fe que no solo cree, sino que también actúa. A lo largo de la Biblia vemos que Dios no solo espera que creamos, sino que también actuemos de acuerdo con sus promesas. Una de las historias que mejor ilustra esto es la de Daniel. En el capítulo 10 del libro de Daniel, vemos que estuvo ayunando y orando durante 3 semanas, buscando la respuesta de Dios sobre la interpretación de una visión. En su búsqueda, esperó pacientemente y fielmente, pero la respuesta parecía tardar en llegar. Fue entonces cuando se le apareció un ángel, trayendo un mensaje de Dios. Desde el primer día que salisteis a comprender y humillarte ante Dios, vuestras palabras fueron escuchadas, y yo respondí a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Daniel 10, 12, 6. Aquí tenemos una visión clara de lo que ocurre en los reinos invisibles.
Mientras Daniel rezaba, había una batalla en el cielo y un ángel luchaba por traer la respuesta que deseaba. Este relato nos enseña que nuestras oraciones no son simples palabras lanzadas al viento, tienen peso en el ámbito espiritual. Cuando oramos, pedimos la presencia y ayuda de los ángeles. Activamos una dinámica que puede iniciar cambios significativos, tanto en nuestras vidas como en las de los demás. A menudo, la respuesta que buscamos puede estar siendo frenada por fuerzas opuestas, y es en este contexto donde nuestra persistencia se vuelve crucial. Si esperas una respuesta a largo plazo, no te rindas. Seguid alborotando. Las batallas en el mundo espiritual pueden requerir más tiempo, pero Dios ha escuchado tu clamor desde el primer día. Es fácil caer en la trampa de la impaciencia. A menudo nos cuesta aceptar que Dios no nos escucha o que no le interesan nuestras oraciones. Pero la verdad es que Dios es fiel y sus promesas nunca fallan. Hebreos 10:23 nos insta: aferrémonos a la esperanza que profesamos, porque el que prometió es fiel. Esta esperanza nos lleva a actuar con fe, esperanza y perseverar. Cuando observamos la vida de Daniel, vemos que su disposición a buscar a Dios y su determinación de orar fueron vitales para que la intervención angelical tuviera lugar. Quiero que te preguntes, ¿en qué áreas de tu vida necesitas intervención? ¿Cuáles son los desafíos que parecen insuperables? Es hora de reafirmar tu fe y, sobre todo, aumentar tu clamor. No dejes que el miedo o la duda te paralicen. Empieza a declarar la palabra de Dios sobre tu situación. Ora intensamente y decide buscar la presencia de ángeles en tu vida y circunstancias. ¿Has oído hablar de la historia de Josué y la batalla de Jericó? El pueblo de Israel no solo luchaba contra un muro, sino contra la desconfianza y el miedo que la generación anterior había grabado en sus corazones. Dios les dio instrucciones claras, que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día, y, al séptimo día, marcharan 7 veces y lanzaran un grito de victoria. Puede parecer absurdo, pero fue la confianza en Dios y la obediencia a su mandato lo que provocó la caída de los muros de Jericó. Josué 6. Cuando estamos dispuestos a actuar en línea con la palabra de Dios, estamos sentando las bases para un movimiento espiritual que puede abrir puertas y derribar barreras. Por lo tanto, es fundamental que reconozcamos que nuestra determinación en las oraciones y actos de fe es esencial para activar la ayuda angelical. Si sientes que no puedes avanzar, empieza a rezar por las situaciones de tu vida con la seguridad de que los ángeles se están moviendo. Es un acto de fe. Mira la Biblia. Los testimonios de personas cuyas vidas han cambiado por la oración y la intervención celestial. Estos informes nos animan a continuar. Además, debemos abordar el concepto de adoración como un arma poderosa en nuestras batallas. Cuando adoramos, no solo glorificamos a Dios, sino que también abrimos la puerta a la manifestación sobrenatural. Recuerda lo que les pasó a Paul y Silas en prisión. En Hechos 16, 25, 26, la palabra nos dice que a medianoche, mientras rezaban y cantaban himnos a Dios, hubo un gran terremoto. Las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de los presos se rompieron. No solo rezaban, adoraban en medio de la adversidad, y la respuesta fue una intervención sobrenatural que trajo liberación. La adoración activa nuestra visión espiritual. En los momentos más difíciles, recuerda que un corazón que adora es un corazón que atrae la presencia de Dios y de sus ángeles. Cuando te pones en una posición de alabanza, estás proclamando la soberanía de Dios sobre cualquier circunstancia. Esto declara que, a pesar de lo que ves, existe una realidad mayor, la todopoderosa de Dios y la ayuda de sus mensajeros. En tu vida, si quieres ver estas verdades manifestarse, intenta crear momentos para hacer oraciones fervientes, pero también momentos de adoración. Tómate tiempo para simplemente adorar. Ofrece tu gratitud al Señor y reconoce su control sobre todo. No solo alzas la voz, estás haciendo que el entorno espiritual se mueva. Por eso, os animo no solo a escuchar este mensaje, sino a ponerlo en práctica. Crea un patrón de oración y adoración que coincida con lo que buscas. Ponte con otros que comparten tu fe, uniendo en oración y adoración, y observa cómo las puertas empiezan a abrirse. No subestimes el poder que tenéis al orar juntos, sino también a llorar individualmente. Que se te abran los ojos a la realidad de la intercesión y la ayuda angelical. Que reconozcas que la batalla continúa, pero que la victoria ya es tuya por Cristo. Recuerda, los ángeles están listos y esperando para ayudar en este momento. Cuando te levantas en oración y adoración, las cadenas se rompen y la fuerza angelical se activa.
Que vivas cada día con esa confianza renovada, sabiendo que tienes un ejército de tu lado, un ejército que trae respuestas y cumplimientos de la voluntad de Dios a tu vida. Amén. Al reflexionar sobre los poderosos efectos de la oración y la adoración, es importante considerar un versículo que nos recuerde el papel vital que tenemos como intercesores en el reino de Dios. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos dirige: Ante todo, os exhorto a hacer todo tipo de oraciones, súplicas, intercesiones y acciones de gracias en nombre de todos los hombres. El llamado a la intercesión es una invitación para todos nosotros, y cuando ponemos esto en práctica, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también impactamos el mundo que nos rodea. Interceder por la vida de los demás es un acto de amor y un reflejo del corazón de Dios. Jesús mismo intercede por nosotros. En Romanos 8:34 leemos que Cristo Jesús es el que murió, o más bien el que resucitó, que está a la derecha de Dios y también intercede por nosotros. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que no solo vino a salvarnos, sino también a mostrarnos la importancia de interceder por los demás. Él nos dio ejemplo, y ahora estamos invitados a participar en esta dinámica. ¿Alguna vez te has parado a pensar con quién puedes interceder? La Biblia es clara. Estamos llamados a orar por nuestros líderes, por quienes sufren e incluso por quienes nos persiguen. En Mateo 5:44, Jesús nos enseña: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. El poder de la intercesión va más allá de nuestras necesidades. Tiene el potencial de transformar vidas, derribar barreras y aportar sanación no solo a nosotros mismos, sino también a quienes están en nuestro círculo de influencia. La intervención es una práctica que debe cultivarse. Empieza dedicando tiempo diario a tus oraciones para clamar por la vida de los demás. Haz una lista de nombres de quienes necesitan ayuda, sanación, liberación o que enfrentan desafíos. Cambia el foco de tu propio sufrimiento hacia estas personas. Cuando levantas las manos en oración por estas personas, activas el poder espiritual que puede intervenir en sus circunstancias. Penetras en las esferas espirituales, desafiando el reino de las tinieblas y liberando la luz de Dios. Volvamos a la historia de Daniel. No solo buscó a Dios en sus propias necesidades, sino que también clamó por el pueblo de Israel en el exilio. Se escuchó su ferviente oración por la liberación y Dios comenzó a actuar. Esta intercesión da muchos frutos, no solo para quienes se oran por ellos, sino que también enriquece nuestra propia vida espiritual. Mientras nos dedicamos a elevar las necesidades de los demás, nosotros mismos nos transformamos y debemos estar preparados para recibir lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Una de las mayores alegrías que tendrás al interceder es compartir testimonios. Al ver a Dios responder a tus oraciones por los demás, tu corazón se llenará de gratitud y alabanza. Serás testigo de la provisión divina, de sanaciones inesperadas y de cambios en la vida que antes parecían imposibles. Y cada testimonio se convierte en combustible para tu fe, animándote a seguir intercediendo y a esperar más milagros. Además, recuerda la importancia de crear un ambiente propicio para esta intercesión. A veces, las circunstancias que nos rodean pueden ser abrumadoras y desalentadoras. Por eso necesitamos rodearnos de amigos y hermanos en Cristo, que también compartan esta visión. Únete a grupos de oración, asiste a reuniones de intercesión en tu iglesia y nunca subestimes la fuerza que puede aportar la unidad en la oración. Cuando estamos unidos como cuerpo de Cristo, somos un reflejo de lo que Dios desea hacer de manera poderosa en nuestro entorno. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de orar con otros y sentir la presencia de Dios de forma más intensa? En esos momentos, las cadenas se rompen y el cielo se abre sobre nosotros. La Biblia nos dice en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es una promesa maravillosa. Cuando nos reunimos, estamos en comunión con Dios mismo, y esto es algo que no debe tomarse a la ligera. Otra clave importante en la intercesión es la persistencia. A veces, las respuestas a nuestras oraciones pueden parecer retrasadas. Es entonces cuando nuestra fe se pone a prueba. Jesús nos enseñó a través de la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, que la fe perseverante da resultados. La viuda no desistió de buscar justicia. Incluso cuando al juez no le importaba, ella seguía pidiendo hasta que finalmente consiguió lo que quería. Dios usó esta parábola para enseñarnos que la perseverancia en la oración
es vital para que veamos las respuestas en la luz del cielo. Te animo a que no renuncies a la intercesión. Sea cual sea la necesidad o situación que tengas a la que te enfrentes, sigue rezando, sigue gritando. Si no ves la respuesta de inmediato, no te desanimes. Recuerda que el momento de Dios es perfecto y que Él está escuchando cada palabra que clamas. Por muy desesperada que parezca la situación, la esperanza debe brillar en tu corazón, pues estás en comunicación constante con aquel que mueve cielo y tierra. Y recuerda, la intercesión es tan poderosa que puede trascender el tiempo y el espacio. Dios puede usar tu oración para influir en la vida de alguien que está a miles de kilómetros de distancia. Martin Luther King Jr. dijo una vez: "La verdadera medida de un hombre no se ve en momentos de comodidad y conveniencia, sino en momentos de desafío y controversia". Intervenir por los demás es un desafío, pero también un acto de valentía. Cada vez que hacemos esto, mostramos confianza en Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Que al final de todo esto salgas de este momento de reflexión con una nueva determinación en tu espíritu. Invita al Señor a guiarte en estas áreas, a abrir tus ojos y tu corazón para ver las necesidades que te rodean y a activar tu oración y adoración como un instrumento poderoso de cambio. Que recuerdes que, al interceder, no solo llevas tus peticiones a Dios, entras como colaborador en su reino, poniendo tus manos a disposición de la obra que Él desea realizar. Que la intercesión sea una parte vibrante y transformadora de tu vida como creyente, y que tú, al hacerlo, también encuentres tu propia vida profundamente reformada y llena de esperanza, fe y milagros. Manteneos firmes, hermano mío, hermana mía, porque el camino de la intercesión es, posiblemente, uno de los más impactantes en la vida cristiana, y traerá cambios no solo en los demás, sino también en vosotros. Amén. A medida que seguimos profundizando en los aspectos más profundos de la intercesión, no podemos ignorar la fuerza transformadora que esta práctica puede tener, no solo para quienes pedimos oración, sino también para nosotros mismos. La intercesión nos lleva a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Es un viaje de entrega y confianza que, a su vez, nos moldea de formas que quizá nunca habríamos imaginado. En Santiago 5:16, la Biblia nos dice: "La ferviente oración del justo tiene mucho efecto". Debemos recordar que estamos llamados a ser justos, no por nuestros propios méritos, sino por la justicia que hemos recibido por medio de Cristo. Cuando entramos en oración, especialmente en el acto de interceder, entramos en el lugar de la presencia de Dios, donde Él nos revitaliza y transforma. Recuerdo un periodo en mi vida en el que luché con preocupaciones y ansiedades. En ese momento decidí dedicarme más a la intercesión, no solo por mí, sino por los demás. Y a medida que avanzaba por ese camino, descubrí que mis propias preocupaciones se estaban poniendo en perspectiva. La transformación comenzó a producirse porque Dios movió mi corazón para ver más allá de mis propios dolores, llevándome a un lugar de paz. Dios nos invita a lanzar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. 1 Pedro 5:7. Sin embargo, al centrarnos en los demás, experimentamos un milagro. Nuestras preocupaciones empiezan a disiparse. Este es el poder divino de la intercesión. Cuando oramos fervientemente por los demás, estamos dispuestos a ser instrumentos del Padre y al mismo tiempo cuidamos nuestra propia salud espiritual. Esta interacción celestial nos lleva a conectar con el corazón de Dios a un nivel más profundo y su paz supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. En relación con nuestras situaciones, consideremos la importancia de la unidad en nuestras oraciones. Cuando nos unimos en la intercesión, activamos un poder colectivo que puede provocar un cambio significativo. La Biblia nos cuenta historias de cómo la unidad ha traído la victoria al pueblo de Dios. En Hechos 4:24-31, los discípulos, ante la oposición, alzaron la voz al unísono en oración, clamaron a Dios con valentía y, tras la oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos estaban llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Debemos recordar que juntos somos más fuertes, que la voz de cada uno, al añadirse, resuene en el cielo. La intercesión en la unidad no solo nos fortalece, sino que también crea un entorno donde Dios puede hacer maravillas. ¿Con qué frecuencia luchamos con dificultades personales y pensamos que estamos solos?
Debemos recordar que no solo tenemos amigos y hermanas de nuestro lado, sino que también contamos con un ejército celestial que está atento a nuestras oraciones. En Hebreos 12:1 se nos recuerda que estamos rodeados por una nube de testigos. Esta nube abarca no solo a quienes han pasado por este mundo, sino también a los ángeles que están en nuestra presencia, listos para actuar según las órdenes de Dios. Esta visión debería animarte a alzar tus oraciones, sabiendo que nunca luchas solo. En este espíritu de unidad, quiero animaros a buscar momentos para reunirnos con otros en oración. Soy consciente de que los horarios pueden ser complicados y que las distracciones de la vida cotidiana intentan alejarnos de este noble propósito. Pero verás, cuando nos tomamos el tiempo para unirnos en oración, no solo nos convertimos en amigos en un grupo de oración, nos convertimos en un ejército en acción, un cuerpo de Cristo que clama con una voz unificada por justicia, salvación y redención. Que nunca subestimes el poder que proviene de estos momentos de comunión e intercesión. Otra dimensión importante es la perseverancia que mencionamos antes. Cuando intervenimos, debemos ser tenaces en nuestro grito. Hay momentos en los que las respuestas no llegan tan rápido como nos gustaría. A veces las situaciones pueden parecer insoportables y la espera agonizante, pero debemos tener paciencia. Dios escucha nuestras súplicas y no deja de respondernos. Echar el ancla de la esperanza en su promesa es fundamental. No solo escucha, actúa, y su acción puede ocurrir en una época totalmente diferente a la nuestra. En Romanos 12:12, Pablo nos exhorta a alegraos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverad en la oración. Estos tres aspectos van juntos. La esperanza trae alegría, incluso en medio de la tribulación, y la perseverancia en la oración es lo que solidifica esa confianza en Dios. Es un ciclo continuo que nos lleva a confiar aún más en Él. ¿Cómo puedes desarrollar esta perseverancia en tu propia vida de oración? Seguro que hay zonas en las que has estado esperando. Sigue adelante, sigue luchando. La intercesión no solo consiste en aceptar nuestras peticiones, sino también en escuchar a Dios. A menudo, mientras oramos por los demás, Él también habla a nuestro corazón sobre lo que necesitamos cambiar o lo que debemos hacer en nuestras propias vidas. Esta es una clave diaria: escuchar activamente durante la oración. A medida que pasamos tiempo en su presencia, Dios se revelará de formas inesperadas, y es en esta intimidad donde encontramos revelaciones que a menudo nos ayudan a avanzar. Por último, recordemos la importancia de confiar en testimonios e historias de fe. Al leer y compartir las experiencias de otros que han experimentado respuestas poderosas a la oración, alimentamos nuestra propia fe. Se convierten en nuestros recordatorios de que el mismo Dios que les respondió es también el Dios que nos responde a nosotros. Como dice el Salmo 119:111, vuestros testimonios son mi herencia para siempre, son el placer de mi corazón. Tus experiencias de fe son un legado que puede inspirar a otros a levantarse en oración. Que cada uno de nosotros esté dispuesto a compartir estas valiosas historias, creando una cultura de fe y confianza a nuestro alrededor. Te insto a que abraces la intercesión como un estilo de vida. Sembrar en oración dará frutos tanto para ti como para quienes rezas por ellos. A medida que aumentas esta práctica en tu vida, no solo verás la intervención de Dios en situaciones que necesitan cambio, sino que también te transformarás personalmente, creciendo en fe, esperanza y amor. Dios está esperando tus oraciones y la transformación está a la puerta. Amén. Mientras seguimos explorando la profundidad de la intercesión, quiero que reflexionéis sobre el impacto de esta práctica en vuestras relaciones. Interceder por los demás es más que pedir a Dios sus necesidades. Es un acto que puede fortalecer los lazos, promover el perdón y generar un ambiente de amor y comprensión. Cuando oramos los unos por los otros, nos convertimos en una verdadera familia en Cristo, apoyándonos mutuamente en las dificultades, celebrando victorias y llevando ánimo a quienes están luchando. En Efesios 6:18, la palabra nos exhorta, con toda oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu, y con este fin velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje nos enseña la importancia de orar por todos, y eso incluye a nuestros hermanos creyentes, familia, amigos e incluso a quienes no conocen a Cristo. Cuando intercedemos por quienes nos rodean, ponemos las necesidades de los demás en primer lugar, reflejando el corazón de Cristo.
Estamos llamados a examinar y fortalecer nuestro amor mutuo, abriendo la puerta a la sanación y restauración globales. Recuerda la historia de Job, un hombre que sufrió pérdidas inimaginables. Sin embargo, cuando Job oró por sus amigos que le habían criticado y cuestionado, Dios cambió su situación. En Job 42:10 leemos: "Y el Señor restauró la fortuna de Job cuando oró por sus amigos". Es una revelación poderosa. Su intercesión no solo trajo alivio a sus amigos, sino también una restauración completa de su propia vida. A veces, un simple acto de orar por alguien puede desencadenar liberaciones, sanaciones e incluso trastornos en nuestras propias vidas. La intercesión es una actitud que, cuando se cultiva, transforma nuestras percepciones y nos ayuda a ver más allá de las dificultades que enfrentamos. Cuando anteponemos las necesidades de los demás a las nuestras, empezamos a experimentar un cambio en nuestra mentalidad. La palabra de Dios nos enseña que debemos considerar a los demás mejores que a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Esto no significa que debamos ignorar nuestros dolores. Significa que cuando decidimos preocuparnos por las dificultades de los demás, nos sorprende la forma en que Dios cuida de nosotros. Un aspecto a menudo pasado por alto de la intercesión es que requiere vulnerabilidad. Al interceder, confesamos que no tenemos todas las respuestas y que dependemos de Dios. Es una entrega ante la presencia del Señor, reconociendo que le necesitamos no solo para nuestras vidas, sino también para los demás. Esto nos acerca a nuestro Creador, trayendo una intimidad que a menudo solo puede experimentarse en este lugar de entrega y vulnerabilidad. A veces tendemos a limitarnos a oraciones por quienes están en nuestra vida inmediata, pero el Señor nos llama a ampliar nuestro horizonte de intercesión. Mira a tu alrededor. Hay muchísima gente que necesita oración. Difunda tus oraciones más allá de los muros de tu iglesia. Reza por gobernantes y paz en las naciones. Clama por quienes sufren en zonas de guerra, por quienes enfrentan crisis y por quienes son perseguidos injustamente. El mundo es un lugar lleno de sufrimiento, y nuestras oraciones tienen un verdadero poder de impacto. Puede ser la voz que grita a alguien que está a miles de kilómetros de distancia. Cada oración llega al corazón de Dios y trae la ayuda necesaria. Además, la intercesión es un acto de fe y esperanza. Cuando pedimos a Dios que intervenga, estamos reconociendo que Él es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. No te limites por tus circunstancias ni por la doctrina de lo que parece posible. La Biblia nos muestra un Dios que no conoce límites, que actúa de maneras extraordinarias, y que los usuarios de su gracia son aquellos que confían plenamente en Él. También considera el valor de rezar de forma estratégica. También es importante llevar nuestras oraciones de una manera específica. Al interceder, busquemos conocer las verdaderas necesidades y buscar las armas espirituales adecuadas. En 2 Corintios 10:4, la palabra nos enseña que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas. Cuando nos unimos en oraciones enfocadas e intencionadas, creamos un ambiente en el que el Espíritu Santo puede actuar con poder. Un ejemplo poderoso se encuentra en Nehemías. No solo rezó por su ciudad, Jerusalén, sino que fue a la ciudad misma y tomó acciones prácticas para restaurarla. Nehemías vio lo que no estaba bien y no solo clamó a Dios, sino que también trabajó para lograr un cambio. El llamado a la intercesión debe llevarnos a actuar. No podemos limitarnos a los gritos dentro de nosotros. Debemos esforzarnos más y buscar soluciones a los problemas que enfrentamos, y rezar por esto no es suficiente. Que esto nos lleve a actuar, a ser instrumentos en la mano de Dios para ayudar a quienes lo necesitan. En este sentido, es esencial que estemos vigilantes y escuchemos al Espíritu Santo cuando invertimos tiempo en oración. A menudo, Dios pone en nuestro corazón los nombres de personas o situaciones concretas en las que necesitamos interceder. Puede llevarnos a un lugar de compasión y dirigirnos a oraciones que quizá no nos resulten intuitivas. Al responder a esta dirección, nos convertimos en instrumentos de Dios que traen cambio y esperanza. Por esta razón, la llamada a la intercesión es una invitación que debe ser aceptada, no solo como una actividad ocasional, sino como un viaje continuo. A medida que avanzamos en nuestra vida de oración e intercesión, seremos moldeados para volvernos más parecidos a Cristo.
El amor de Dios debe fluir a través de nosotros, extendiéndose a quienes nos rodean y al resto del mundo. Abracemos esta llamada juntos, sabiendo que trae alegría, esperanza y transformación. Y al hacerlo, no solo somos bendecidos, sino que nos convertimos en una bendición para muchos. Que Dios abra tus ojos para ver las necesidades que te rodean y que te levantes, como nunca antes, en verdadera intercesión, abriendo tu corazón y tus manos con la generosidad de quienes saben que participan en el increíble plan de Dios. Amén. A medida que seguimos explorando la grandeza de la intercesión, es vital que también comprendamos la importancia del perdón en esta práctica. A menudo, las barreras que creamos en nuestro corazón pueden impedirnos acercarnos a Dios y a los demás en oración. Por eso el perdón se convierte en un elemento crucial en este camino. Cuando leemos en Marcos 11:25 que Jesús nos dice, «Y cuando os pongáis de pie orando, si algo tenéis contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre, que está en los cielos, también os perdone vuestras ofensas». Nos damos cuenta de que nuestra relación con Dios y nuestra eficacia en la intercesión están íntimamente ligadas a nuestra disposición a perdonar. Perdonar no solo es un acto difícil, es un acto de libertad. Cuando liberamos a quienes nos han hecho daño, no solo aligeramos el peso que llevamos, sino que también nos predisponemos a acceder al poder de Dios en nuestras oraciones. El perdón rompe las cadenas del resentimiento y nos libera para ver a las personas como Dios las ve. Al orar por quienes nos han hecho daño, podemos empezar a experimentar un amor genuino que transforma no solo a quienes oramos, sino también a nosotros mismos. Por otro lado, la falta de perdón puede crear un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Si llevamos amargura, ¿cómo nos implicaremos en nuestras intercesiones? Cuando nos postramos para orar, debemos preguntarnos, ¿hay alguien a quien deba perdonar? La oración de un corazón amargado se convierte en una oración sin poder. Así que, al buscar a Dios en la intercesión, os invito a hacer un inventario interno. Pide al Espíritu Santo que revele cualquier sentimiento de dolor o resentimiento que pueda haber surgido. Comprométete a liberar estos sentimientos con Dios, para que tu corazón pueda purificarse y tus oraciones fluir eficazmente. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos promete que si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escuchará desde el cielo, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Es una promesa preciosa. Lo que nos enseña es que el arrepentimiento y el perdón no solo son la clave para nuestro propio crecimiento espiritual, sino que también son fundamentales en la intercesión para la sanación de nuestro pueblo y de nuestra nación. Nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestras comunidades necesitan sanación. Necesitamos un despertar, y eso empieza en el corazón de cada uno de nosotros. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo rezar eficazmente por quienes me han hecho daño? La respuesta está en ponernos en la presencia de Dios y pedirle que nos dé su compasión por ellos. Cuando miramos a los demás a través del prisma del amor de Cristo, empezamos a ver sus debilidades y dificultades. Recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. No solo perdonó nuestras ofensas, sino que también intercedió por nosotros cuando estuvo en la cruz. En Lucas 23:34 vemos a Jesús diciendo, «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Si Él, en medio de un dolor extremo, pudo clamar perdón, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Sin embargo, la invitación a interceder va más allá del perdón. También es un llamado a la empatía. Vivimos en un mundo marcado por el dolor y el sufrimiento. Cuando miramos a nuestro alrededor, nos bombardean noticias de tragedias, injusticias, dolor que parecen insoportables. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos conectar con estas realidades a través de la oración? La empatía nos impulsa a orar con fervor, a clamar a Dios en nombre de los demás y a convertirnos en portavoces de quienes no tienen voz. Cuando el dolor de los demás nos toca, nos lleva a interceder con un fervor que realmente marca la diferencia. En 1 Pedro 3:8 se nos instruye a tener compasión unos por otros, a amarnos como hermanos. Esto debería ser la base de nuestra intercesión. Cuando escuches sobre el sufrimiento de alguien, deja que toque tu corazón. Deja que estas circunstancias te causen la misma inquietud que tú causaste con Dios. Nos ha llamado a ser instrumentos de su paz, y nuestra intercesión es una herramienta poderosa para llevar esa paz al mundo. Además, es vital que permanezcamos firmes en la fe.
La intercesión puede ser un reto, especialmente cuando las respuestas de Dios no llegan de inmediato. Es en este momento cuando nuestra fe se pone a prueba. En Hebreos 11:1 encontramos la definición de fe. La fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Nuestras oraciones pueden no ser respondidas de inmediato, pero la fe nos asegura que Dios está actuando, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver. En este sentido, necesitamos persistir. La intercesión requiere dedicación y tenacidad. No dejes que los desafíos en el camino te hagan renunciar a lo que Dios ha puesto en tu corazón para orar. Recuerda la historia de Hannah en 1 Samuel. Era una mujer profundamente angustiada porque no podía tener hijos. Hannah clamó al Señor en oración y su persistencia fue recompensada. Dios no solo escuchó su oración, sino que también la hizo madre de Samuel, el gran profeta que ungía a los reyes. La intercesión de Hannah fue un proceso de crecimiento, sumisión y entrega. Si estás esperando respuestas, aprovecha este tiempo para crecer en tu relación con Dios. A menudo, los periodos de espera son los que moldean nuestra fe y nuestra determinación. Así es como, al dedicarnos a la intercesión, no solo nos convertimos en agentes de cambio en la vida de los demás, sino que también somos moldeados y transformados dentro de nosotros mismos. Que cada oración que recates sea un paso hacia el corazón de Dios, una afirmación de fe y una declaración de amor. Y al hacerlo, nos convertimos en luz en un mundo oscuro, como seguidores auténticos de Cristo. Que vuestras oraciones de intercesión estén marcadas por el perdón, la empatía y la perseverancia. Que busques las necesidades de otros con un corazón como el de Jesús, sabiendo que cada grito, cada súplica, cada acción de gracias es escuchada por nuestro Dios. Donde haya dolor, trae alivio. Donde haya injusticia, clamad por justicia. Donde haya soledad, ofrece compañía. Que tu vida de intercesión esté llena de poder y amor, y que nunca olvides el impacto que tus oraciones pueden tener, tanto en la vida de los demás como en la tuya propia. Amén. A medida que profundizamos en el camino de la intercesión, es fundamental que comprendamos la importancia de la esperanza al orar. En tiempos de dificultad e incertidumbre, la tentación de dejarse llevar por la duda puede ser abrumadora. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a una postura de fe y confianza. En Romanos 15:13 encontramos un aliento profundo y poderoso. Que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es una promesa que no podemos ignorar. Cuando intercedemos, lo hacemos no solo con la esperanza de que las cosas cambien, sino con la seguridad de que Dios siempre está actuando, incluso cuando no podemos ver. Esta llamada a la esperanza no es solo una teoría, es una práctica viva. Debemos recordar la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro, que afrontaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Cuando supieron que su hermano estaba gravemente enfermo, corrieron a ver a Jesús, pero él no llegó a tiempo para evitar la muerte de Lázaro. Sin embargo, incluso tras el dolor y la frustración, Marta declaró: «Señor, si yo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que incluso ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Juan 11:21-22. La fe de Marta estaba entrelazada con su dolor, pero también con la esperanza de un Dios que pudiera dar vida incluso en medio de la muerte. Necesitamos esa fe, una fe que abrace la realidad, pero que también se aferre a la esperanza. Cuando oramos por quienes amamos y por situaciones que parecen desesperadas, nuestra intercesión debe estar impulsada por esa esperanza ardiente. No deberíamos simplemente rezar para que las cosas se vuelvan más fáciles. Debemos clamar a nuestro Dios con la expectativa de que Él actúa en poder. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 3:20 que Dios es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, según su poder que obra en nosotros. Esto no es solo un versículo alentador, sino una verdad que debería dar forma a nuestras oraciones. Al orar con expectativa, estamos reconociendo la grandeza de Dios y su capacidad para lograr lo imposible. Sin embargo, la esperanza no significa que no vayamos a enfrentarnos a desafíos. El camino de la intercesión puede llenarse de pruebas y pruebas. En muchos casos, nos enfrentaremos a resultados que no imaginábamos.
Pero es en este contexto donde debemos aferrarnos a la seguridad de que, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato, Dios está presente y escucha nuestras oraciones. Puede que no actúe en nuestro tiempo, pero su sabiduría es mayor que la nuestra. Reflexionemos sobre la historia de una mujer llamada Hannah en 1 Samuel. Estaba destrozada porque no podía tener hijos, y su dolor era profundo. Hannah rezó fervientemente al Señor, buscando la intervención divina en su vida. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? La intercesión de Hannah no fue un simple acto de pedir. Entregó su angustia al Señor, reconociendo su dependencia de Él, y al mismo tiempo cultivó una relación profunda y personal con el Creador. Su persistencia en medio del dolor fue transformadora. Dios respondió a sus súplicas y dio a luz a Samuel, un gran profeta. Aquí, la espera de Hannah marcó no solo su vida, sino que también tuvo un impacto eterno en la historia de Israel. Esto nos lleva a un principio fundamental de intercesión. Debemos ser moldeados y transformados a través de la oración. Cada oración que oramos, cada lágrima que derramamos, cada grito que alzamos al Señor, es un paso hacia su corazón. Cuando intervenimos, no solo somos agentes de cambio en la vida de los demás, también estamos pulidos en nuestro camino con Dios. La intercesión es un acto de amor que refleja la luz de Cristo en un mundo oscuro. Por tanto, que cada una de vuestras oraciones sea un medio para acercarnos al Señor, un testimonio de fe y una declaración de amor. Pero, ¿cómo podemos cultivar aún más esta dinámica en nuestra vida de oración? La respuesta está en la humildad y la disposición a escuchar. Al tomarnos un tiempo para estar en la presencia de Dios, abriendo nuestro corazón a Él, nos volvemos más sensibles a la guía del Espíritu Santo. Es vital que seamos conscientes de lo que Dios dice, porque a menudo, al orar por los demás, Él también nos revela áreas en las que necesitamos cambiar, perdonar o actuar. Esto forma parte del proceso de transformación. Por lo tanto, cuando estés en oración, busca no solo interceder, sino también escuchar. A menudo, Dios revela su plan en momentos de silencio, a través de ideas, impresiones o incluso las palabras de otros. Además, otro aspecto esencial de la intercesión es el testimonio. Lo que comparto con vosotros ahora es la importancia de apoyarse en historias de fe. Cuando leemos y escuchamos las experiencias de otros que han sido tocados por Dios, nuestra propia fe se nueve. En el Salmo 111 encontramos una hermosa frase. Vuestros testimonios son mi herencia para siempre, son el placer de mi corazón. Las experiencias y testimonios de fe que compartimos nos animan a seguir orando. Al escuchar las respuestas a las oraciones de otros, recordamos que el mismo Dios que actuó en sus vidas también actuará en la nuestra. Este legado de fe que transmitimos se convierte en una fuente de inspiración para todos nosotros. La intercesión no es solo un acto de oración, es un estilo de vida que nos involucra plenamente. A medida que nos dedicamos a esto, empezaremos a ver no solo la intervención de Dios en situaciones que necesitan cambio, sino que también seremos testigos de una transformación profunda en nosotros. Esto nos llevará a un viaje no solo de oración, sino también de amor, compasión y acción. Cada día debemos actuar como agentes de esperanza, alzando nuestras voces en intercesión y clamando por la luz de Dios en nuestro mundo. Por eso, te invito a renovar tu vida de intercesión. Abraza esta vocación como un acto de fe y amor. Permite que la esperanza se convierta en el combustible de tus oraciones. Y recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, hay luz y redención esperando manifestarse. Que tu vida de oración esté llena de poder, compasión y amor. La intercesión no es solo una responsabilidad. Es un privilegio increíble participar activamente en el plan divino. Con esto en mente, que cada una de tus oraciones encuentre un eco en el cielo y que sepas que estás contribuyendo al avance del reino de Dios. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la intercesión, es importante destacar que el camino que recorremos no es fácil, pero es profundamente gratificante. A menudo, cuando estamos dispuestos a intervenir, podemos sentirnos abrumados por el peso de las necesidades de los demás. Sin embargo, es fundamental recordar que no cargamos solos con esta carga. El propio Jesús nos invitó a cargar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. 1 Pedro 5:7.
Este gesto de rendición es en realidad uno de los secretos de una vida de intercesión efectiva. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Él fue el mayor intercesor que jamás haya existido. No solo rezaba, sino que también se entregaba por nosotros, asumiendo el peso de nuestro pecado y nuestro dolor. En Lucas 22:44 encontramos un relato sorprendente de cómo intercedió en oración en el jardín de Getsemaní, hasta el punto de que, sudor como si fueran gotas de sangre, cayeron de su rostro. Esto es un testimonio de la profundidad de su intercesión y del amor que Él sentía por nosotros. En nuestra propia vida de oración, estamos llamados a reflejar este amor y compasión en nuestras intercesiones diarias. Además, es vital que comprendamos el papel del Espíritu Santo en nuestras oraciones. En Romanos 8:26 leemos que el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos orar como deberíamos, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Aquí podemos ver la agencia del Espíritu Santo como nuestro ayudante e intercesor. Él nos susurra constantemente las oraciones que debemos rezar y nos da discernimiento sobre las necesidades que debemos levantar ante Dios. Cuando nos sentimos perdidos en la oración, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, ampliar nuestra visión y capacitarnos para sentir lo que Dios quiere que sintamos. Una parte significativa de la intercesión es la intercesión para nuestros líderes, para nuestra nación y para la Iglesia. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye: ante todo, recomendamos que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos cargos, para que podamos llevar vidas tranquilas en toda piedad y honestidad. En esta instrucción encontramos no solo un llamado a orar por las autoridades, sino también un principio que debe guiarnos como ciudadanos del reino de Dios. En tiempos de turbulencia y división, es nuestra responsabilidad presentar nuestras preocupaciones y dificultades ante Dios con un espíritu de oración. Al interceder por líderes y autoridades, debemos hacerlo con una actitud de humildad y respeto, reconociendo que, aunque puedan tener defectos, Dios los ha establecido en posiciones de autoridad. Además, la oración por la nación no debe ser solo por nuestros propios intereses, sino por el bien de toda la sociedad. Cuando oramos por líderes, intercedemos para obtener sabiduría y discernimiento y tomar decisiones que promuevan la justicia y la paz. También nos lleva a un estado de vigilancia espiritual, donde se nos invita a luchar en oración por nuestra nación, clamando por el avivamiento y la recuperación, y para que los corazones se vuelvan hacia Dios. La intercesión debe ser alimentada por el corazón de Dios, que anhela ver a todos los hombres llegar al conocimiento de la verdad. La oración no se trata solo de peticiones, sino de una relación dinámica que se desarrolla a medida que buscamos el corazón de Dios. Así como Jesús se entregó por nosotros, también nos llama a entregarnos unos por los otros. En Juan 15:13, Jesús dice: «No hay mayor amor que este, que el hombre entregue su vida por sus amigos». Esta entrega se manifiesta en nuestras oraciones, cuando, en un acto de amor, ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Si estás pasando por un momento en el que tu vida de oración parece seca y sin vida, debes saber que todos enfrentamos temporadas como esta. Lo importante es volver al Señor, permitiéndole revivir tu espíritu. A veces necesitamos hacer un ajuste en nuestro corazón, pidiendo al Espíritu Santo que renueve nuestro fervor y pasión. Clama a Dios para que reaviva la llama de la oración en ti. La presencia de Dios es renovadora, y donde hay desesperación, Él puede traer esperanza. Otro aspecto que no podemos olvidar es el poder de la comunidad. La intercesión suele fortalecerse cuando oramos en grupo. En Mateo 18:20, Jesús nos asegura: «Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos». Hay algo especial en la unión de voces que se alzan en la oración. El apoyo mutuo en la comunidad puede ser un gran incentivo para mantenerse firme y persistente. Imagina la fuerza que proviene de un grupo de intercesores unidos, clamando a Dios por la misma causa. Las cadenas de oración pueden romper cadenas y traer un cambio visible a partir de nuestra fe unida. Con todas estas prácticas, es vital que nunca pierdan de vista el propósito de la intercesión. Intercedemos no solo porque necesitamos algo, sino porque deseamos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas y en la de quienes nos rodean.
La intercesión es un acto de esperanza y confianza en un Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Así como el apóstol Pablo nos anima a no cansarnos de la buena acción, porque en su tiempo cosecharemos si no nos hemos desmayado. Gálatas 6:9. Debemos mantener firme esta determinación de interceder, sabiendo que cosechamos fruto cuando permanecemos fieles. Por eso, os insto a seguir este camino de intercesión con corazones abiertos y esperanzados. Recuerda que al interceder, te estás alineando con la voluntad de Dios, permitiéndote convertirte en un instrumento de su paz y amor. Al hacer esto juntos, no solo nuestras vidas se transformarán, sino también el mundo que nos rodea. Que sigamos avanzando en nuestras intercesiones, sabiendo que estamos desempeñando un papel vital en el plan eterno de Dios para la humanidad. Que nuestras voces se alcen en oración ferviente, clamando por intervención divina y por el cambio que Él desea lograr. Amén. A medida que profundizamos en la práctica de la intercesión, me gustaría destacar otro aspecto esencial que a menudo se pasa por alto: la importancia de la perseverancia. El acto de intervenir no es un esfuerzo instantáneo, no es una oración hecha una vez y olvidada. Es un compromiso continuo y dedicado. Es como un agricultor que siembra su semilla, pero necesita cuidar la tierra, regar y proteger la cosecha antes de ver la cosecha. Así es la intercesión. Es un trabajo diario que requiere fe, paciencia y un corazón firme. En Lucas 18, Jesús comparte una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Cuenta la historia de la viuda que buscó justicia ante un juez, que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Aún así, esta viuda persistió en su petición, y el juez, convencido de que su insistencia no cesaría, decidió hacerle justicia. Qué increíble es esta historia que pone de manifiesto la importancia de la perseverancia en nuestras oraciones. A través de la insistencia de la viuda, Jesús nos enseña que nuestro Dios es mucho más justo y considerado que un juez indiferente. Siempre está dispuesto a escuchar y responder nuestras oraciones, pero a menudo queremos respuestas inmediatas. En nuestros momentos de oración de intercesión, podemos encontrarnos con el silencio de Dios. Esto puede desalentar, pero aquí es donde la perseverancia se vuelve crucial. En el Salmo 46:10, el Señor nos dice: «Quietos, y sabed que yo soy Dios». Este versículo nos recuerda que hay momentos en los que necesitamos parar y confiar, incluso cuando no vemos lo que queremos. Callarse no significa rendirse, significa confiar en que Dios tiene el control y que su respuesta llegará en el momento adecuado. Además, otra estructura que sustenta la intercesión es la fe de que Dios puede actuar en escenarios imposibles. El propio Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda que Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Cuando intervenimos, debemos mantener la visión de que no solo estamos pidiendo cosas, estamos invocando a un Dios que crea, restaura y transforma vidas. Mira a tu alrededor y ve a aquellos que crees inquebrantables, a aquellos que crees que nunca vendrán a Cristo. Estas personas no están más allá de la redención, y sus vidas no están fuera del alcance de la intercesión. La intercesión es una oportunidad para unirse directamente con Dios en la transformación de realidades. Cuando clamas, sacas lo que Dios ya quiere lograr. Ese es un paso importante. No se trata solo de lo que quieres ver, sino de lo que Dios quiere que ocurra. A veces nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones sobre cómo debería suceder esto, pero nuestro papel es simplemente rezar y confiar. En nuestra oración, aunque el objeto de nuestra intercesión parezca difícil, recuerda que el potencial de Dios es infinito. Además de la perseverancia y la fe, también debemos considerar que la intercesión es una oportunidad para ejercer compasión. El propio Jesús se conmovió con compasión al mirar a la multitud. En Mateo 9:36 leemos que, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y cansadas, como ovejas sin pastor. Cuando miramos el mundo que nos rodea, estamos llamados a ser sensibles a las necesidades de los demás. La compasión debería ser el combustible que encienda nuestro fervor para interceder. Interceder por alguien significa entrar en su dolor, lucha y dificultades. No es un esfuerzo ligero, sino una vocación profunda. Mientras oramos, le pedimos a Dios que nos permita ver las situaciones desde su perspectiva. No solo queremos hacer peticiones, sino también entender qué está en juego en la vida de las personas por las que oramos.
Cuando nos convertimos en intercesores, también nos convertimos en agentes de la compasión de Dios en este mundo. Este llamado a la compasión debería impulsarnos a la acción. La intercesión no es solo una actividad pasiva de oración, debería motivarnos a buscar formas prácticas de ayudar a quienes rezamos por ellos. Por ejemplo, al orar por alguien que lucha contra la adicción, también podemos ser llevados a ofrecer ayuda práctica, como acompañarle a un grupo de apoyo, ofrecer una palabra de ánimo o simplemente estar presentes. Esta combinación de oración y acción transforma no solo a quienes son intercedidos, sino que también nos transforma en obras vivas del amor de Cristo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo poderoso que es unir nuestras voces en intercesión por una causa determinada? Es como un ejército que se levanta en oración, y cada grito se convierte en una flecha hacia el trono de Dios. Me viene a la mente la historia de una comunidad que se unió para rezar por un miembro enfermo. En un momento de unidad, ayunaron y oraron fervientemente, y al final, el Señor trajo sanación. Esto no era solo una coincidencia, era la manifestación del poder de Dios en respuesta a un grito colectivo. ¿Y qué hay de esta dimensión de unidad en la oración? Se convierte en un testimonio aún más fuerte para quienes están fuera de la iglesia. Cuando los no creyentes ven la unidad y el amor genuino entre creyentes, esto en sí mismo se convierte en un testimonio poderoso de la presencia de Dios. La comunidad se convierte en un faro de esperanza y amor, y la intercesión en una forma de sacar a otros de la oscuridad y llevarlos a la luz. Al final del día, se nos recuerda que la intercesión forma parte de nuestra identidad como seguidores de Cristo. No es solo una práctica que hacemos, se trata de quiénes somos. Los intercesores son aquellos que están dispuestos a levantarse, anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias y confiar en Dios en todo ello. Es una vocación elevada, pero también una vocación maravillosa. Por eso, os animo a que sigáis clamando, a persistir en vuestras oraciones y a abriros a la compasión que Dios desea infundir en vuestros corazones. Seamos quienes nos levantemos para promover la paz, la justicia y la esperanza. Que nuestras intercesiones, nuestros gritos y nuestras voces sean un eco del deseo de Dios de restaurar y redimir. Me mantuve firme en este camino, sabiendo que la intercesión no es solo un acto de fe, es un acto de amor y un compromiso profundo con las necesidades del mundo que nos rodea. Amén. Mientras continuamos en este camino de intercesión, quiero que reflexionemos sobre el dinamismo y la profundidad de la relación que tenemos con Dios cuando oramos. La intercesión no es solo romper el silencio en busca de respuestas, es un encuentro sobrenatural en el que nos conectamos con el corazón de Dios y participamos activamente en su plan para la humanidad. En Jeremías 33:3, Dios nos dice: «Llámame, y yo os responderé, y te mostraré grandes y poderosas cosas que no conoces». Esta promesa nos invita a un diálogo íntimo, donde se nos invita a conocer lo que hay en el corazón de Dios. Cuando oramos como intercesores, no solo hablamos, sino que también escuchamos. Estamos sintonizando con las ondas del Espíritu Santo y discerniendo lo que Él nos está revelando. Este acto de escuchar es vital, ya que Dios a menudo nos guía sobre cómo debemos orar. Podemos enfrentarnos a una necesidad específica, a un nombre que nos viene a la mente o a la sensación de que debemos clamar por una situación que antes no estaba en nuestro radar. El Espíritu mismo nos guía cuando estamos en sintonía con Él, y al hacerlo, nos damos cuenta de que la intercesión se convierte en una danza divina entre el cielo y la tierra. Sin embargo, es importante recordar que no siempre tendremos las respuestas que buscamos de inmediato. A veces, la respuesta de Dios puede diferir de lo que esperamos. Él es soberano, y sus pensamientos son mucho mayores que los nuestros. En Isaías 55:8, 9 está escrito: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así lo son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto nos da la libertad de confiar plenamente en que las oraciones que rezamos están siendo respondidas, incluso si la manifestación ocurre de una manera diferente a la que imaginamos. Eso no significa que no podamos sentirnos desanimados o frustrados. Hay momentos en los que esperar se vuelve difícil y se instala la incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos estar sobre la roca, que es Cristo. El Salmo 27:14 nos anima:
Esperad al Señor, ánimo, y Él fortalecerá tu corazón. Por lo tanto, esperad al Señor. Es un recordatorio poderoso de que la expectativa sobre Dios debe estar activa y llena de esperanza. Nos promete que nuestras esperanzas no son en vano, porque siempre está trabajando. Un hito esencial en nuestro camino de intercesión es el compromiso de seguir orando en comunidad. Debemos recordar que, juntos, somos más fuertes. Cuando oramos al unísono, nuestros gritos se mezclan y se convierten en un clamor potente ante el Señor. Hay un poder transformador en la unidad. En Hechos 4, después de que los discípulos fueran amenazados y perseguidos, se reunieron para orar, y Dios respondió derramando su presencia y un poderoso avivamiento entre ellos. Y así también, al unirnos en la oración, no solo experimentamos la presencia de Dios, sino que también despertamos un avivamiento en nuestros corazones y en la vida de la comunidad que nos rodea. Al interceder, que no solo recemos por nuestros hermanos y hermanas, sino que también busquemos espacios juntos para orar, crear grupos de oración, reunirse en hogares o incluso organizar vigilias de oración, son formas en las que podemos cultivar esta fortaleza colectiva. ¿Qué puede pasar cuando tantos claman al Señor? Pueden surgir historias de transformación y pueden presenciarse sanaciones inesperadas, mostradas como resultado de nuestra unidad en la oración. Aún así, debemos recordar que la intercesión debe estar motivada por el amor. El amor debería ser el corazón palpitante de lo que hacemos. En 1 Corintios 13:2, Pablo nos advierte: «Y aunque tenía el don de la profecía, y entendía todos los misterios y todo el conocimiento, y aunque tenía toda la fe, podía mover montañas, no soy amor». La intercesión no trata de impresiones, sino de amor genuino por el prójimo y del ardiente deseo de verlo restaurado. Tu oración debe ser un eco del amor de Cristo que habita en ti. Tenemos el privilegio de contar con un Dios que no solo siente nuestros dolores, sino que también siente los dolores del mundo que nos rodea. Cuando miramos a la sociedad y vemos injusticia, dolor y sufrimiento, nuestro corazón debe sentirse movido a actuar. En Miqueas 6:8 se nos recuerda lo que el Señor nos exige. Te declararé, oh hombre, solo lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor te pide, sino que hagas justicia, ames misericordia y camines humildemente con tu Dios? Que esta palabra nos recuerde que la intercesión también debe llevarnos a la acción. Nuestras intercesiones deben ir acompañadas de acciones prácticas. Si oramos por los pobres y marginados, que estemos dispuestos a servir, apoyar y comprometernos con quienes lo necesitan. Si clamamos por sanación, que estemos dispuestos a cuidar, apoyar y acompañar a quienes lo necesitan en su camino de recuperación. La intercesión debe resultar en acciones que glorifiquen a Dios. Veamos también el papel fundamental de la gratitud en la intercesión. Al mismo tiempo que buscamos interceder, es esencial recordar dar gracias. En Filipenses 4:6 se nos exhorta: «No os preocupéis por nada, pero en todo vuestras peticiones sean conocidas por Dios mediante oración y súplica, con acción de gracias». La gratitud moldea nuestro corazón de tal manera que nos ayuda a mantener la esperanza, incluso en tiempos difíciles. Cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho, renueva nuestra confianza en que Él actuará de nuevo. Por eso, te invito a reflexionar sobre tu vida de intercesión. Que la fe, la perseverancia y el amor sean los cimientos. Permite que la gratitud fluya hacia tu práctica. Forma alianzas de oración con los demás y deja que la compasión en tu corazón te impulse a la acción. Interceder es más que orar. Es vivir la esencia del amor de Cristo en cada decisión, en cada grito, en cada acto. Mientras lo hacemos, que nuestras intercesiones sean un testimonio vivo de la gloria de Dios y un faro de esperanza para quienes nos rodean. Que cada acción realizada con fe y amor ilumine aún más nuestro camino y que glorifiquemos juntos a nuestro Señor. Amén. Ahora que hemos reflexionado sobre la intercesión y sus implicaciones prácticas, me gustaría dirigirnos a la esencia de lo que significa ser un intercesor en nuestra vida diaria. La intercesión no es solo un evento especial, sino que debe ser un estilo de vida basado en el amor y la misión que Dios nos ha confiado. Jesús nos dejó un claro ejemplo de vida intercesora y estamos llamados a seguirle en todas las áreas de nuestra vida. En Juan 13:34-35, Jesús nos ordena: «Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que vosotros también os améis los unos a los otros. Con esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros».
El amor debe ser la fuerza motriz detrás de nuestra intercesión. Cuando miramos a quienes nos rodean, necesitamos ver en sus ojos el reflejo del propio Cristo. Cada persona es preciosa a los ojos de Dios, y cuando intercedemos por ella, reconocemos su valor y abrazamos el llamado a estar en comunión con Cristo. Una vida de intercesión requiere humildad. No podemos acercarnos a Dios con una actitud de superioridad o juicio. Debemos recordar que todos somos pecadores y necesitamos la misma gracia salvadora. En Lucas 18:10-14, Jesús narra la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo se enorgullece de sus obras, mientras que el tabernero se humilla pidiendo clemencia. Es precisamente esta humildad la que nos permite interceder con comprensión y empatía, teniendo en cuenta las luchas y debilidades de los demás. Como intercesores, debemos establecer nuestra base en las Escrituras. La palabra de Dios es una fuente de firmeza y claridad, y nos guía sobre cómo debemos orar. Cuando conocemos las promesas de Dios, estamos facultados para reclamarlas en nombre de otros. Así que te animo a sumergirte en las Escrituras, a memorizar versículos que hablen de sanación, liberación y restauración. Al hacerlo, no solo tendrás palabras por las que rezar, sino también un arsenal espiritual que utilizar en tu guerra contra la oscuridad. Además de orar, otro aspecto transformador de la intercesión es la disposición a ser testigo. Las historias de transformación que experimentamos y vemos a nuestro alrededor son poderosas para fomentar la fe de los demás. En Apocalipsis 12:11 está escrito que lo vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Cuando compartimos cómo Dios ha actuado en nuestras vidas y en las vidas de quienes intercedemos, rompemos cadenas de incredulidad y generamos esperanza. Piensa en una ocasión en la que tuviste la oportunidad de presenciar algo maravilloso que Dios hizo. ¿Cómo te sentiste? Esa misma emoción debería compartirse con quienes necesitan ánimo. Sé una luz en el camino de alguien. Tus palabras pueden ser justo lo que otro necesita oír para recordar el poder de Dios en una situación difícil. En conclusión, ser intercesor es más que una práctica de oración. Es un compromiso diario que moldea nuestra vida e influencia en el mundo. Al dedicarnos a la intercesión, nos convertimos en instrumentos de paz, amor y redención. Estamos colaborando con Dios en su misión de alcanzar y salvar. Nuestro papel es crucial y valioso. Por ello, os invito a reflexionar sobre las pequeñas oportunidades de intercesión que pueden surgir en vuestra vida diaria. Una oración relacional y un gesto de bondad son poderosos. Cada acto tuyo, desde un simple ¿cómo estás?, hasta ponerte a disposición para escuchar a alguien, es una semilla de gracia que se siembra. Que sigamos levantándonos con valor y compasión, llevando la luz de Cristo a todos los que cruzan nuestro camino. Recuerda que nuestra intercesión es una vocación honorable. Estamos invitados a impresionarnos por la belleza de la vida que Dios ha revelado a través de las oraciones que ofrecemos. Que nuestras voces se alcen en alabanza por todo lo que Él hace y hará, y que cada acto de amor que realizamos hacia Él nos acerque a su corazón. Amén.